Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Pero muy buenos días, aquí estamos otra vez. Aquí estamos con Doctor Merciel, un espacio de salud. El programa de la Fundación Sueños y Utopías para toda Hispanoamérica. Hoy, con Claudio Martín en la operación técnica y la musicalización, vamos a escuchar unos temas del Salmón, de Andrés Calamaro. Así, si querés encontrarnos, estamos en Spotify como Doctor Merciel, un espacio de salud. Allí poder revivir todos los programas ya emitidos. Vamos entonces con otro encuentro entre amigos. Vamos con otro espacio de salud. Vamos con otro encuentro solidario de la Fundación Sueños y Utopías. El obeso es un adicto a la comida. Quitémosle la comida. El asmático es un adicto al oxígeno. Quitémosle el oxígeno. El rasgo característico y distintivo de la obesidad es el hambre descontrolado, exagerado o compulsivo. De cualquier modo que se lo denomine, tiene un común denominador: el desorden en el límite de cantidades o calidades de los alimentos ingeridos durante el día. Si el hambre lleva a comer mucho, y si comer mucho lleva a la obesidad, reducir el reflejo de hambre es reducir la obesidad. Aplicando la fórmula de carácter transitivo matemático, si A, el hambre, es igual a B, comer mucho, y B, comer mucho, es igual a C, la obesidad, A, el hambre, es igual a C, la obesidad. Esta muy matemática teoría es la que ha sido aplicada al tratamiento de la obesidad desde hace 3/4 de siglo sin resultado alguno. Si la obesidad es la epidemia del siglo XXI, quiere decir que no se hizo nada adecuado por ella durante el siglo XX. La falla de este concepto tan técnicamente perfecto radica en que el hambre no es la causa de la obesidad, es solo uno de sus síntomas. Entrado el actual siglo, con el concepto antedicho casi abandonado, los científicos se abocaron a discernir sobre los desórdenes del funcionamiento orgánico, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la deficiencia de leptina, la reducción de la termogénesis. Todos estos datos nos hablan de complejos cambios para el futuro del paciente obeso. Fármacos capaces de corregir estos trastornos son la clave del momento. Hallar la pastilla mágica contra la obesidad es la nueva fantasía del mercado farmacéutico. La nueva búsqueda de la mágica e inexistente ciudad del dorado de nuestros antepasados conquistadores es lo que buscamos en la medicina de la obesidad. El tiempo solo es quien dirá si este cambio es exitoso o, como sería de esperar, no nos lleva a ningún lado por buscar nuevamente corregir una simple evidencia de la enfermedad, el peso corporal y no la enfermedad en sí misma. Los fracasos de cada una de las estrategias elegidas no se debe a la incompetencia de quienes lo intentan. Se debe a que el problema de la obesidad es harto complejo y lo harto complejo nunca puede tener una solución simple. Sería necio de mi parte o de cualquier profesional de la salud negar el aporte
que la ciencia farmacéutica ha hecho y hará en la lucha contra la obesidad. Pero de allí a pensar que con un fármaco se corrige el mal, existe un largo camino, tal vez un largo y fantasioso camino. La complejidad de la obesidad radica en la propia complejidad del cerebro humano. Cerebro que combina una gran base de funcionamiento primariamente animal, el cerebro emocional, que es esencialmente el sistema límbico, y apenas un 20% de cerebro evolucionado, el cerebro racional o córtex. Solamente 6 capas de neuronas en el lóbulo frontal nos diferencian de nuestros parientes de otras escalas zoológicas. 6 capas de neuronas nos hacen humanos. Por esto, tratar de combinar un animal con sus instintos ancestrales y un ser humano con sus abstracciones superiores hacen, en algunos puntos, una eclosión imparable, llámese obesidad, diabetes o asma bronquial. La obesidad es como el mitológico Minotauro de Creta, mitad hombre, mitad animal. Si convencemos al hombre con motivación y refuerzo anímico, nos ataca el animal con reflejo fáquico e instinto de supervivencia. Si atacamos al animal con hambre, se revela el hombre con hastío, compulsión y abandono. Por eso es que corregir la obesidad y sus instintos, pasiones y emociones descontrolados siempre es una tarea tan difícil como tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Para desgajar esta trama de la fisiología de los seres vivos, debemos contar con buena voluntad de entendimiento. El animal actúa por instintos que, aunque parezcan ausentes, habitan en lo más profundo de su cerebro. El animal nunca pierde sus instintos. Funcionar con instintos es seguro y barato. Es seguro porque siempre, en iguales condiciones, se va a responder de igual modo. Es barato porque al no necesitar de la decisión, no tiene gasto metabólico exagerado. Funcionar con instintos es como cuando el aviador coloca el piloto automático. No se esfuerza ni se cansa. El aparato lo hace todo. Los animales reciben en su cerebro un menú de programas instintivos básicos, un piloto automático, destinados a cubrir las necesidades de supervivencia de la especie, tales como hambre, sed, sueño, sexo por reproducción y refugio. Estas son las necesidades primarias a satisfacer inexorablemente. ¡Qué casualidad! En el ser humano, las necesidades básicas que refirió Abraham Maslow en su teoría de la motivación humana son hambre, sed, sueño, sexo y refugio, las mismas que en el animal. Al encontrar que el hambre y su contracara, la comida, están dentro del apartado fisiológico de necesidades básicas, tenemos que la resolución de la obesidad es tan compleja por tocar los instintos primarios de todas las especies. Alguien pensará que nosotros no actuamos como animales, pero se puede retrucar que el canibalismo en momentos de hambre extrema no es patrimonio exclusivo de las especies inferiores ni de las tribus primitivas. Comer los muertos o beberse su propia orina ante situaciones límites es más común de lo que las novelas pueden especular. Hago mía las palabras de Leonardo Castellani: los instintos son los servidores de la especie. Aquí puntos de confluencia ineludibles entre animal y humano, entre hambre y comida y entre obesidad y supervivencia. Antes de continuar, debemos detenernos unos minutos en analizar la comunión entre cerebro emocional y cerebro racional.
es decir, entre animales y humanos. Una canción, un recreo y más, Doctor Merciel, un espacio de salud. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, si no ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo, prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Iba para bolero sediento y serrín, qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil, no importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los... La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece, y porque los dos son procesos en franca expansión. Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos, y porque muchos de ellos son obesos del hambre. Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera, y porque la desnutrición, como la obesidad, siempre dejan secuelas. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Acercando tu donación, por mínima que sea, comunicándote al WhatsApp 011 675 5636 o al email drmerciel@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias.
Ahora también Un Espacio de Salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de un año hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespaciodesalud.com.ar. Seguinos y compartinos, así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Desde ya muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Adway Solutions, marketing digital para pymes, 011-2391-3286. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. La mente humana se puede dividir esquemáticamente para su comprensión en 3 compartimientos o esferas bien definidas. Por supuesto que esta división es sólo explicativa, pues las esferas mentales están profundamente enraizadas entre sí. Un primer compartimiento mental es la esfera cognoscitiva, el segundo es la esfera volitiva y el tercero la esfera afectiva. La esfera cognoscitiva o intelectual es la parte eminentemente humana del cerebro. Allí asientan las funciones intelectuales superiores: ideación, imaginación y juicio. Funciones estas no compartidas por ningún otro ser viviente. Quien tiene ideación, capacidad de entrelazar hechos vividos o no, imaginación, capacidad de recrear hechos no ocurridos, y juicio, capacidad de valorar y sacar conclusiones de sus propias vivencias, no puede ser otra cosa que un ser humano. Sería redundante explicar que en esta esfera las descargas hacia la alimentación exagerada, compulsiva o no, tienen su expresión más perfeccionada. El obeso puede idear, imaginar o juzgar la comida, para bien o para mal, pero casi siempre para mal. La segunda esfera del proceso mental es la esfera volitiva, asiento de los impulsos y los instintos, siendo los instintos, según Alonso y Fernández, impulsos organizados por patrones de conducta congénita, no heredada como en los animales. Al ser los instintos humanos no rígidos ni estereotipados como en los animales, se pueden mejorar y perfeccionar o deformar y agravar. En la obesidad, los componentes instintivos de hambre o sed pueden y suelen ser deformados y agravados por el paso del tiempo y la magnitud de la enfermedad. Que el instinto animal sea fijo y estereotipado es parte del bajo costo orgánico que ya referimos. La esfera afectiva, tercer componente mental, es el lugar donde asienta los afectos, los sentimientos y las pasiones. Es casi totalmente humana. Digo casi totalmente porque en alguna medida los animales pueden experimentar grados de afectos comprobados día a día con nuestras mascotas. Aquí es donde comienzan a entrelazarse los destinos mentales del hombre y el animal, pero esa unión no se da solo en el terreno de los simples afectos del animal para con su amo. Como seres evolucionados, pensantes y superiores, no podemos permitirnos que surja a pleno el primitivismo instintivo animal. Para eso, morigeramos nuestros instintos. Volviendo una vez más a Leonardo Castellani, vemos que además de poner a los instintos como servidores de la especie, deja entrever otras conclusiones de gran valor. Este autor afirma que en los seres humanos los instintos se manifiestan como pasiones y quienes, por gracia de su capacidad,
pueden sublimar estas pasiones, las convierten en sentimientos. Técnicamente hablando, Betta afirma que pasión es la sobrevaloración y deformación de las ideas de un sujeto, mientras que sentimiento es una vivencia que nos acontece. Pero en realidad, ¿qué son los sentimientos? Son la expresión más pura de la nobleza humana, con el amor en su pedestal más alto. ¿Y qué son las pasiones? Nada menos que los sentimientos descontrolados e imparables. Amar es un sentimiento, morir de amor es una pasión. ¿Es el obeso sentimental? Sí, pues es un niño en potencia, pero el problema es que el obeso es más pasional que sentimental. Se juega a todo o nada y casi siempre se queda frustrado y sin nada. Entonces, ¿qué es el obeso? Es un instintivo mejorado. Es un individuo que responde más con el cerebro emocional que con el cerebro racional. En esta esfera mental convive la interrelación más estrecha hombre-animal y es la que le pone coto a las aspiraciones de lograr la solución de la obesidad dentro de un comprimido o una píldora mágica. Explicados ya los compartimientos mentales propios del ser humano y los compartidos con nuestros congéneres animales, podemos entender el nexo de unión entre las conductas alimentarias compulsivas y el sobrepeso. El hambre, con su equivalente evolucionado el apetito, y el peso como manifestación de la indemnidad de la reserva de grasa corporal, tienen una interrelación que compromete los tres estratos mentales referidos. Compartimos los reflejos de hambre, saciedad y de protección de las reservas de grasa con los demás componentes de la escala zoológica. Comer y mantener suficiente combustible orgánico para superar las emergencias cotidianas es eminentemente primitivo, animal e instintivo. La esfera volitiva de nuestra mente tiene por misión preservar el adecuado reflejo de hambre para garantizar la supervivencia. Las tensiones, emociones o conflictos que alteran el equilibrio de nuestra esfera afectiva son el nexo entre los mecanismos animales de lucha-huida y sus equivalentes humanos de ansiedad-angustia. Finalmente, la esfera cognoscitiva, la intelectual, le agrega el condimento 100% humano: comer por placer, comer por dolor, comer por amor, comer por comer. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que habiendo suficiente alimento disponible, el hombre come por cualquier cosa menos por hambre. Toda esta complejidad lleva a que para encarar el tratamiento de la obesidad debamos desandar el camino de las compulsiones alimentarias, de las pasiones alimentarias y de los instintos alimentarios. Esto pone en tela de juicio lo clásico y rutinario en el tratamiento de los excesos del peso. La obesidad es una enfermedad por exceso de reserva de grasa corporal. El exceso de grasa corporal deviene de la sobrecarga alimentaria. La sobrecarga alimentaria es rutinariamente por exceso en la cantidad de alimentos ingeridos. Un tema musical y continuamos con Dr. Mercier, un espacio de salud. Se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final.
y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares, y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. El hambre y la obesidad en un objetivo común es tan extraño como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Entonces, ¿qué diferencia hay si ambos padecen algo en común? Aclarado esto, se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías que en verdad nunca fueron opuestas. El hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, puesto que la obesidad y el hambre son una lamentable parte de nuestra desigual sociedad. Para que los que pueden comer mejor y no quieren, ayuden a los que quieren comer mejor y no pueden, es el lema que nos guía y que nos lleva a creer que no hay sueños que no se cumplan, ni utopías que no se conquisten. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados es porque está mal encarada. Si está mal encarada es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia es porque existe otra parte de la historia. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de un año hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos y compartinos, así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa pero sin pausa.
Desde ya muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Para corregir la obesidad es menester reducir significativamente las cantidades ingeridas. Las sentencias antedichas son consideradas como ineludibles al momento de encarar la corrección de los trastornos del peso corporal. Por tanto, son tomadas como indiscutiblemente ciertas. Pero, ¿son todas realmente ciertas? Dejando de lado la simpleza de la interpretación, si el obeso tiene mucha reserva de grasa porque come mucho, hagámosle comer menos y listo, vamos a entender un poco más de este asunto. Si encaramos esta interpretación, teniendo en cuenta los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza orgánica, tanto animal como humana, para con la reserva de grasa, podemos especular que el obeso no es un simple guardador de grasa por diversión o por designio de su condición genética. Probablemente su condicionamiento primitivo, su sistema límbico, animal e instintivo, utiliza el hambre en exceso para cubrir el temor ancestral a la falta de comida y la muerte por desnutrición. En el cerebro emocional del obeso podría estar más arraigado que en el de los delgados el miedo irracional, una fobia al hambre y también a sus inevitables consecuencias. Este obeso, fóbico al hambre, hará lo posible para evitar la angustia que el objeto fobógeno, la falta de comida, le provoca. Así, comer compulsivamente y en exceso le garantiza no estar en contacto con su fobia, el hambre y la desnutrición. Esta hipótesis, tan válida como cualquier otra ante la falta de una claridad diagnóstica de la obesidad, podría explicar el alto grado de fracasos y recidivas en el tratamiento de esta extraña patología exclusiva del ser humano. Volviendo a las irrefutables sentencias anteriores, ante la posibilidad que la comida no sea un simple exceso, sino un disparador profundo de los sistemas de defensa y supervivencia, podemos comenzar a dudar si para corregir la obesidad es menester reducir significativamente las cantidades ingeridas. ¿No será en realidad que se debería hacer lo opuestamente viable? Tratar la obesidad es declarar una guerra contra lo humano, lo casi humano y lo animal de nuestro organismo. Esta guerra debe contar con planificación y tácticas adecuadas, pero sobre todo sabiendo que estamos peleando contra un adversario exageradamente poderoso, donde más vale maña que fuerza y convencimiento que confrontación abierta. El alto grado de fracasos en la lucha contra la obesidad puede ser atemperado si se conoce cómo actúa nuestro adversario y se arma la estrategia de acuerdo con ello. Convencer antes que agredir o pactar antes que morir son fundamentos que no deben faltarle a un buen general. Tratemos de ser buenos generales en nuestra guerra cotidiana contra el peso. Luego de repasar todo esto, las frases que acompañaron nuestro encabezamiento tal vez ya no suenen tan absurdas. Después de todo lo hasta aquí referido, podemos certificar sin temor a equivocarnos que la obesidad es la más compleja de las enfermedades humanas, confluyendo en su aparición y perpetuación factores de tipo genéticos, orgánicos y psicológicos. Desentrañar los mecanismos emocionales de una enfermedad anímica por excelencia puede aportar mejores mecanismos de defensa contra el sobrepeso. Encarar un plan de reordenamiento alimentario y variar las conductas alteradas no exige ser inteligentes ni sabios,
exige simplemente ser racionales, como todo humano debería ser por naturaleza, y usar el sentido común. ¿Qué es ser racional? Actuar haciendo caso a los impulsos de defensa que nos avisan si algo es peligroso o no, y sumarle a ello la capacidad de juicio y discernimiento para evaluar si lo que se presenta ante nosotros debe ser tomado o dejado. Esto es actuar en forma racional. Si alguien ofrece hacernos bajar de peso comiendo de todo lo que tengamos en ganas, y nosotros tomamos esta opción como válida, no estamos actuando racionalmente porque sentimos que algo instintivo nos avisa del peligro, pero la parte consciente que debe oír ese llamado lo ignora en aras del cambio mágico, de la solución ideal o de la olla de oro al final del arco iris. No ser racional en situaciones anímicamente traumáticas como la obesidad no es pecado, más bien es un lógico sistema de defensa ante la angustia que produce la pérdida del cuerpo idealizado. Los mecanismos de defensa psicológica, ya referidos por Sigmund y Anna Freud, son una especie de cortocircuitos emocionales que la psiquis utiliza para evadir, tapar o atenuar las realidades penosas. Anna Freud, en su obra de 1936, El yo y los mecanismos de defensa, enuncia que los mismos son procesos automáticos involuntarios e inconscientes utilizados para impedir la forma de conciencia de los impulsos, deseos e instintos inaceptables y disminuir la intensidad de los sentimientos insoportables de ansiedad o miedo que ellos provocan. En concreto, todo lo que es insoportable para nuestra forma de pensar se debe ocultar de algún modo. Todos estos mecanismos tienen por finalidad, al igual que las compulsiones y adicciones, evitar un mal mayor al organismo, tanto en lo anímico como en lo físico. De estos mecanismos para alterar la realidad, de los que hay una treintena de ellos, algunos son beneficiosos, otros sirven como paliativo del dolor producido por la pérdida de un objeto amado, y el resto actuarán más negativamente de lo que originalmente buscaron corregir. Los mecanismos humanos de defensa psicológica son acción inversa, aislamiento, altruismo, anulación, condensación, conversión, desplazamiento, disociación, formación reactiva, hipocondria, identificación con el agresor, incorporación, intelectualización, introyección, negación, proyección, racionalización, regresión, represión, simbolización, sublimación y sustitución. Un tema musical y continuamos con Dr. Mercier, un espacio de salud.
Dr. Rubén Mercier, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Mercier, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, y autor de los libros La obesidad desconocida, La verdadera obesidad, Del hambre a la obesidad, Fisiología de la alimentación, Ser obeso o nacer obeso, La gimnasia y el peso, Tácticas y estrategias, Había una vez el hombre, El estrés y la salud, y menos de 100. Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de un año hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos y compartinos, así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Desde ya muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Adway, su comunicación online. Marketing digital, programación web. Hoy inicia su campaña, hoy obtiene resultados. Desde hace más de 20 años, acompañando a pymes y profesionales independientes. Adway.com.ar. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. La utilización de diferentes mecanismos de defensa psicológica, según los diferentes momentos de la vida, es un indicador de normalidad anímica. La utilización repetitiva de uno solo de ellos es una característica saliente de las neurosis. De todos estos mecanismos de defensa psicológica, que no viene al caso explicar detalladamente, los más nefastos para el crecimiento psicológico del individuo son la negación, que es desconocer o ignorar la existencia del problema, la regresión, que es evadir el problema volviendo psicológicamente a etapas anteriores de la vida cuando el problema todavía no estaba, la represión, que es reconocer la existencia del problema pero no poder manifestar los sentimientos que el mismo provoca. Y por último, la proyección, que es trasladar hacia otra persona la emocionalidad del problema, argumentando el clásico «me pasó por tu culpa». Estos 4 mecanismos de defensa psicológicos explicados son los más primitivos y no elaborados racionalmente. En contrapartida, se encuentran como mecanismos positivos el altruismo y, en el escalón más evolucionado e ideal para elegir, la sublimación, que es trasladar a un fin superior y noble la energía negativa de un problema. Casualmente, los mecanismos psicológicos más primitivos, la negación, regresión, represión y proyección, son los habitualmente elegidos para cubrir el malestar anímico y la angustia que produce el peso cuando está fuera de sintonía con lo que la persona desea o anhela. Si se combina la angustia por el sobrepeso y los repetidos fracasos para corregirlo con una elección inapropiada del mecanismo de defensa utilizado y una estructura de pensamiento de tipo mágico, cosa habitual en la obesidad, no será descabellado pensar que actuar irracionalmente o con poco sentido común será la regla más que la excepción en estos casos. Con cada tipo de solución mágica, no solo se suma una nueva frustración, agravando la idea que la búsqueda siempre termina en un fracaso, también
se ponen en marcha mayores y más sofisticados sistemas de protección de la reserva de grasa, alejando así la ya remota posibilidad de triunfo. Sutiles diferencias al momento de encarar la defensa de la angustia por el sobrepeso hacen que la realidad choque contra todas las teorías. Y es en la realidad donde verdaderamente mueren las teorías. Teorías que no están exentas de un alto rigor científico, pero que a veces no resisten las intrincadas adaptaciones que la mente realiza, como si fuese el modelado de un escultor, logrando que cada individuo sea una obra única e irrepetible. Estas sutiles diferencias son las que hacen que una persona se cure de la misma enfermedad que otra se muere, o que al contacto con el mismo agente patógeno alguien se enferme y alguien no. Estas mismas sutiles diferencias son las que llevaron a la creación de un axioma médico por excelencia: no hay enfermedades, sino enfermos. En los trastornos del peso corporal, estas mismas diferencias fisiológicas, fisiopatológicas y psicopatológicas son suficientes para echar por tierra muchos buenos intentos. Como ejemplo, vale decir que hacer un tratamiento de reducción ponderal, un adelgazamiento, basado él mismo en una simple ecuación matemática de reducción de calorías, no se puede condecir con la realidad alimentaria orgánica ni anímica de ese individuo. Si colocamos por un lado los universales dichos, la medicina es la menos exacta de las ciencias, o en medicina 2 más 2 casi nunca da 4, y por el otro lado, que multiplicar o restar calorías es la solución de la obesidad, vemos que se da entre ambos casos una verdadera incongruencia. Encuadrar a la obesidad dentro del rubro de enfermedades puede parecer una extrema obviedad, pero en realidad no es hasta adentrado bien la década de 1970 que la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo que entiende en el tema, acepta reglamentar que la obesidad es una verdadera y complicada enfermedad metabólica general. Aclarado esto, podemos divagar hasta casi filosóficamente si la obesidad de los seres humanos que somos parte de las sociedades sin carencias extremas es realmente una verdadera enfermedad o una falta de cumplimiento a las pautas fisiológicas alguna vez asumidas. Obesidad y diabetes no son por casualidad los dos más importantes padecimientos metabólicos de los últimos 70 años. Tienen en la alteración de la hormona insulina un eje en común. Cada especie animal presenta hábitos alimentarios inamovibles a través de los tiempos. El león siempre va a comer carne y la vaca siempre va a comer pasto. Es decir, que nunca transgreden ni lo harán las reglas estipuladas por su propia naturaleza. Con todo esto, podemos entonces concluir la frase antes esbozada: la obesidad y la diabetes pueden ser, más que enfermedades, un precio a pagar por no seguir los preceptos de austeridad alimentaria y actividad física intensiva para lo que fuimos diseñados los seres humanos. Si el objetivo de nuestra vida hubiese sido comer mucho y gastar poco, nos hubiesen puesto un páncreas más grande y eficiente para soportar tales excesos, y eso no fue así. Simplificando al extremo los causales primarios de la obesidad, podemos encuadrar en dos grupos etarios los portadores de esta patología. Por un lado, están los grupos sociales en vías de desarrollo que, sin tener todas las necesidades básicas satisfechas, presentan diferentes grados de sobrepeso u obesidad como consecuencia de la sobrealimentación en base a alimentos hipercalóricos y ricos en carbohidratos
pero de dudosa calidad nutricional. Estos son los que podríamos denominar los gordos de la pobreza. En contrapartida, se encuentran los individuos de sociedades con necesidades satisfechas y obesidades por placer o gratificación culinaria, entrando estos representantes en la calificación de los gordos de la riqueza. De uno u otro modo, ambos grupos terminan en el mismo exacto lugar. Un descanso musical y más Doctor Mercier, un espacio de salud. La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario Alimentando Sueños y su programa nacional educativo Salud y Equilibrio, cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educativamente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales, y a través del programa Salud y Equilibrio, transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como del estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, la verdadera obesidad, otra parte de la historia, y la guía alimentaria menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo.
Estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de un año hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos y compartinos, así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Desde ya muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Así de a poco vamos terminando con canciones, historias y relatos. Otro programa, otro encuentro de salud con Dr. Merciel, un espacio de salud. Si querés encontrarnos, estamos en Spotify como Dr. Merciel, un espacio de salud. Así, en 7 días nos volvemos a encontrar, esperando que tengan lo mejor de lo mejor. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos. Que el viento sople siempre a tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Dr. Merciel, un espacio de salud.